El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visita Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein. Es su primera visita a los países del Golfo desde que inició la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero. Y los aliados de Washington, renuentes al país de mayoría persa, temen que la administración Trump haya cedido demasiado ante Teherán en las negociaciones para poner fin al conflicto. El estrecho de Hormuz sigue en el epicentro de esta guerra. Y para analizar el tema, saludo con mucho gusto a Ornella Favani, quien es doctora en Relaciones Internacionales e investigadora del Consejo Nacional de Investigadores Científicos y Técnicos. Es experta además en temas de Medio Oriente. Bienvenida y gracias por la comunicación. Buenas tardes. Para entrar en contexto, ¿qué busca Estados Unidos obtener con el viaje de su secretario de Estado a los países del Golfo? ¿Y considera, según su análisis, que este viaje podría denotar desesperación? Bueno, para comenzar a hablar de este tema me parece importante señalar que la situación en la región sigue siendo compleja, tensa, inestable. Pensemos que la firma del memorándum de entendimiento se da entre las partes hace tan solo unos 9-10 días y se iniciaron lo que son las negociaciones técnicas hace pocos días y ya surgieron dimes, diretes, declaraciones contrapuestas entre las partes que llevaron al propio Trump en el día de hoy a amenazar con la posibilidad de retirarse de las negociaciones. Este es el contexto en el cual se produce la visita de Rubio, una visita que entiendo que lo que busca es básicamente lograr el respaldo de los aliados del Golfo a la firma de este documento al cual se ha arribado. Además de ello, por supuesto, también atender a las preocupaciones de estos socios, si tenemos en cuenta que, como usted bien planteaba, estas preocupaciones no son menores en función de las concesiones que se han otorgado a Irán. Al menos esto es lo que entienden, que son tal vez concesiones problemáticas para los países del Golfo. Esta es la mirada, la percepción que tienen estos países con respecto al acuerdo. Doctor, ¿y qué implica en términos militares, tomando en cuenta esta visita del secretario Marco Rubio a los países del Golfo, que tiene Estados Unidos bases precisamente en estas naciones? Estamos hablando de bases militares. ¿Quizá necesita entonces reforzar sus alianzas a nivel militar? Bueno, por supuesto que este es uno de los objetivos. Yo hablaba de la necesidad de lograr el respaldo, pero también hay una búsqueda de reafirmar los lazos con estas naciones que no hay que perder de vista que fueron los actores que salieron menos favorecidos de esta guerra. Yo entiendo que esta guerra es una guerra que incluso se libró a sus expensas, porque la realidad es que Estados Unidos en alguna medida se vio arrastrado por Israel al conflicto y lo cierto es que estos países que son aliados históricos de los Estados Unidos fueron los que se llevaron la peor parte, si tenemos en consideración que, como usted bien mencionaba, son países que detentan bases norteamericanas, que fueron los primeros targets de los ataques que llevó adelante la República Islámica de Irán. Estoy pensando en la base de Al-Udeid en Qatar, en la base Al-Dafra en Emiratos, en la base Príncipe Sultán en Arabia Saudita, entre otras tantas. Y de hecho, no solo la infraestructura militar en estos países se vio afectada, sino también sus instalaciones civiles, como ya sabemos, con ataques a aeropuertos, plantas desalinizadoras. En función de eso, la necesidad, insisto, de reafirmar esos vínculos con estos países que son vitales dentro de lo que es la estrategia de seguridad norteamericana en el Golfo. Usted habla de aliados históricos. ¿Cómo interpretar entonces que en esta visita Rubio no vaya a Israel o a Qatar, por ejemplo? Bueno, en el caso de Qatar es un actor que entiendo que está más involucrado dentro de lo que son las negociaciones. Sabemos que Qatar junto a Pakistán han tenido un rol vital dentro de lo que han sido las negociaciones que se han venido dando en el último periodo. Mientras que las demás monarquías del Golfo han tenido un rol más acotado y la relación con Israel, si se quiere, va por otro carril, porque, bueno, incluso sabemos que esa relación se ha vuelto más tensa, en tanto el propio Israel se niega a retirar sus fuerzas del Líbano, y no solo eso, sino que ha planteado que el acuerdo, o sea, altos funcionarios
israelíes han señalado que este acuerdo no es un acuerdo vinculante para ellos. Entonces entiendo que esto explica lo que yo venía señalando, que son relaciones que van por distintos carriles. Doctora, también lo decíamos, Estados Unidos busca tranquilizar a estos países de la región, pero dado que en este conflicto iniciado el 28 de febrero de la mano de Israel no ha logrado Washington sus objetivos iniciales, ¿está en condiciones realmente la administración de Donald Trump de ofrecer garantías de seguridad, por ejemplo, a los países del Golfo? Garantías puede ofrecerle, el tema es que de cualquier manera las concesiones que se han hecho, los puntos del propio memorándum ocasionan fuerte preocupación en las monarquías del Golfo cuando se habla, por ejemplo, de poner a disposición activos congelados, que estos actores temen que al hacerse Irán de esos recursos pueda utilizarlos para invertirlos en su reconstrucción en términos bélicos, en términos militares, para reconstruir sus capacidades militares, que puedan ser utilizados esos fondos para ponerlos a disposición de sus proxies, como es el caso de Hezbollah en el Líbano. Entonces, Estados Unidos detenta capacidades militares que podrían poner a disposición de las monarquías del Golfo, pero también esta guerra nos ha enseñado que muchas veces no se trata solo de superioridad en términos militares para poder garantizar estabilidad y paz en la zona. Reiteramos que esta gira por los países del Golfo de Marco Rubio ocurre tras la firma del memorando de entendimiento que usted bien señalaba, pero también después del inicio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Dado este escenario, los tres países, sin embargo, temen que Estados Unidos haya cedido demasiado ante Irán. ¿Qué es lo que preocupa a estos países del Golfo? Bueno, como yo mencionaba previamente, por ejemplo, la posibilidad de que ante el descongelamiento de fondos, es decir, ante la posibilidad de que millones y millones de dólares que están bajo poder de Estados Unidos pasen nuevamente a manos de Irán y que Irán pueda ponerlos a disposición de su reconstrucción en términos de sus capacidades militares, de sus proxies. Otra de las cuestiones que también preocupa es qué va a ocurrir con la libre navegación en torno al estrecho de Hormuz. Digo, esto pensando en un Irán que ha planteado la posibilidad de imponer peajes. ¿Qué va a pasar? Que esto es algo que no trata o que no aborda lo que es el memorándum de entendimiento con el programa misilístico, que sabemos que es uno de los más importantes de la zona, digo, de la región de Medio Oriente, el programa misilístico iraní. ¿Qué va a pasar con el mismo? Que claramente esto también es una amenaza potencial para los países del Golfo, que por otro lado hay que decir que fueron los países que se vieron, insisto, más afectados, los que recibieron el mayor número de ataques tras el inicio de la ofensiva militar conjunta entre Israel y los Estados Unidos. Otra cuestión sobre la cual tampoco hay claridad y que involucra a los países del Golfo es el Fondo para la Reconstrucción que está previsto dentro de lo que es el memorándum de entendimiento. ¿Quién va a poner a disposición ese dinero que Estados Unidos ha comprometido? Sigamos, por favor, doctora, con el estrecho de Hormuz por su importancia al ser una vía marítima esencial para el comercio mundial, sobre todo en los productos del petróleo, pero también sabemos que gas licuado, gas natural licuado y también fertilizantes. Irán, de la mano de Omán, ha insistido en que quiere imponer un peaje para los buques que cruzan el estrecho de Hormuz, algo que niega a Estados Unidos. ¿Podría Irán cumplir con este peaje y cómo podría afectar a los países del Golfo? Bueno, lo cierto es que si se avanzase en esta dirección, claramente esto sería contrario a la libre navegación, atentaría contra el derecho internacional. Dentro de lo que es el memorándum de entendimiento, lo que se plantea es que Omán e Irán van a iniciar negociaciones para una futura administración, pero el memorándum que se ha firmado ratifica la libre navegación por el estrecho. Ahora bien, sabemos que es de interés o que ha sido uno de los objetivos que ha planteado el propio Irán, la posibilidad de cobrar un peaje y, de hecho, el hecho de que se reiterase o que se insistiese con tal posibilidad es lo que en el día de hoy hizo que el propio Trump amenazase con salirse de las negociaciones, ¿no? Es una ruta, como vos bien decías, vital. Este es un tema de
relevancia primaria para todos los actores del Golfo que encuentran en el estrecho de Hormuz una vía de navegación central para la salida de sus exportaciones de hidrocarburos, tanto de gas como de petróleo. Ahora también hay que recordarlo, doctora, el memorando de entendimiento habría incluido una supuesta creación de un fondo de 300.000 millones de dólares para poder impulsar la inversión en Irán, pero este dinero no vendría de Estados Unidos, sino que ha declarado la Casa Blanca que sería de los países del Golfo. Pero ¿cuál es entonces la postura de estos países que han sido renuentes a Irán y que además temen el avance persa, tanto de Emiratos Árabes Unidos, pero también Kuwait y Bahrein? Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores catarí brindó declaraciones en las cuales señaló que el monto que se había establecido dentro de lo que es el memorándum, digo, esos 300 millones de dólares, era, si se quiere, aspiracional, ambicioso, y lo que se planteó es que de cualquier manera hay un claro interés de parte del pueblo catarí en apoyar el crecimiento y la prosperidad de Irán. En el caso de Arabia Saudita, el ministro de Relaciones Exteriores saudí planteó que previo a hablar de la posibilidad de un desembolso económico, de la creación de un fondo, de la realización de inversiones o incluso de la cooperación, era necesario reconstruir la relación con Irán, reconstruir la confianza, pero esta es una situación, digo, pone a estos países en una situación muy compleja. No nos olvidemos, por ejemplo, que Emiratos Árabes Unidos pidió que efectivamente Irán se hiciese cargo del pago de indemnizaciones por los daños ocasionados que se le ocasionaron en el marco de la guerra. Entonces hay que ver hasta qué punto estos países están dispuestos a asumir los costos que impondría la creación de este fondo. Esto es un tema en torno al cual no existen precisiones hasta el momento ni certezas.